Mauricio, Paula. Entonces, la primera pregunta, ¿el día cívico se puede o no se puede? Ahí está el decreto con un párrafo al final que dice las autoridades, los organismos que son las entidades autónomas decidirán si sí o si no. Ya las ciudades principales le dijeron no, mañana con normalidad. Profesores que no vayan a trabajar mañana, pues se les descuenta el día. Aquel que no vaya a trabajar mañana, pues se le descuenta el día. Los sindicatos dicen, no es un paro, es una jornada de movilización, puede ser contrajornada. Vayan la mitad de la jornada y más. Y ahora se espera que la justicia no pare y que otras ramas tampoco paren porque son autónomas. Ya anunciaron que no. Venga, le cuento qué dijeron por ese lado de la rama judicial. Que ellos no van a parar, que ellos van a trabajar. La rama judicial ordenó a todos los servidores públicos brindar atención en los despachos judiciales, en las oficinas, es decir, ellos no se suman a este día cívico. Entonces, la justicia no para. Las alcaldías de las principales ciudades, salvo Sincelejo y Santa Marta, que sí van a parar, el resto no para, no hay día cívico. Y la mayoría de departamentos dicen tampoco acogen el día cívico. Entonces... Sí, la primera reflexión que yo creo que hay que hacerse es la naturaleza de un día cívico y quién lo puede decretar y para qué sirve. Días cívicos se han decretado hasta en el momento en que Pambelé se ganó el Campeonato Mundial de Boxeo. El 5-0 de Colombia-Argentina. El 5-0 de Colombia-Argentina. Sí, las pequeñas glorias que tiene el país, no faltará quien diga que y el presidente también lo iba a sacar el día de su cumpleaños. ¿Se acuerda? El día del cumpleaños. Lo decretó. Claro que es que coincide con el día del M19. Las pequeñas glorias de los cumpleaños igualmente. Los puede decretar distintas autoridades, pero quien lo decreta, si es del orden nacional la autoridad, porque también lo puede decretar un gobernador o un alcalde, invoca solamente esa condición para la rama ejecutiva, es decir, no obliga a la rama legislativa, no obliga a la rama judicial. Si esto es orden nacional, el presidente Petro vía decreto, y cubre a la rama ejecutiva, pues entonces ni abarca la legislativa ni la judicial, pero tampoco abarca a los entes territoriales, porque los entes territoriales son autónomos, departamentos, ciudades, capitales, etcétera, etcétera. Salvo aquellos que se quieran sumar, por supuesto. Ya hemos dicho aquí que se suman Tunja, Pasto, Sincelejo, Santa Marta, entre otras ciudades, quizás las más grandes, Santa Marta y Sincelejo, mientras que no se suman Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, etcétera, etcétera. Hay autonomía territorial. El decreto respeta y consigna la autonomía territorial. El mismo decreto dice los entes territoriales en medio de su autonomía se les invita a, se les exhorta a, pero no puede de ninguna manera el presidente mandar sobre ellos. Primera claridad. La segunda claridad que tiene que ver con esto es que se ha convertido en una verdadera bandera política. No es solamente que salen los unos, salen los otros, y en medio de esa discusión política hay quienes dicen que el decreto tiene un problema de fondo. Lo que pasa es que ya es demasiado tarde, como dicen en Venezuela, tarde piaste, pajarito. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de fondo? Porque el decreto tiene la siguiente lógica. El gobierno debe respetar los derechos, número uno. Hay un derecho a manifestarse y un derecho a la protesta, el gobierno lo tiene que respetar, número dos. Y la premisa número tres dice, este gobierno ganó las elecciones en el 2022 con una promesa de cambio, por lo tanto, para garantizar el derecho a que la gente se manifieste por el derecho de cambio que está expresado en las reformas, se declara el día cívico. ¿Y la otra mitad de los colombianos qué? Los que no votaron por el gobierno, los que no están de acuerdo con las reformas, los que no están comulgando con esa posición que este decreto es conceptualmente discriminatorio. Solamente va con parte de los colombianos, no con el resto de los colombianos. Tarde piaste pajarito porque ya a estas alturas no se va a poder hacer nada, pero esa es una gran vulnerabilidad conceptual, quizás jurídica también, de este decreto. Y una última consideración, porque ustedes estarán allá partiendo el sanduchito porque hay que guardarle para mañana al niño porque hoy solamente se van a poder comer la mitad porque el niño, ¿qué es lo que va a hacer? Los colegios. La educación es jurisdicción de los alcaldes y de los gobernadores en la gran mayoría de los municipios del país, más de 100 municipios del país, y jurisdicción total de los alcaldes. Por lo tanto, no es desde el orden nacional que dicen y paran todos los maestros públicos. En Bogotá, por ejemplo, hay 700.000 estudiantes que están en escuelas públicas. Los maestros son parte de esa jurisdicción del alcalde de Bogotá, no deberían parar. El maestro que pare se le puede descontar el día. Obviamente ahí entra en conflicto profundo con FECODE porque FECODE dice vamos a irnos de protesta y los alcaldes que tienen jurisdicción sobre los maestros, sus maestros dicen pues no, si yo no estoy de acuerdo con el día cívico, no.
Por el momento, los alcaldes de las ciudades que no están sumándose al paro le garantizan a las madres y padres de familia que sus niños tendrán un día de colegio y un día de alimentación escolar. Vamos a ver cómo se las arreglan si es que FECODE termina metiendo el palo en la rueda. ¿Usted se acuerda de la canción María Teresa y Danil? Sí. Son Son ellos esos dos dos personajes. Sí, sí. Bueno, hay una parte de la canción que dice, pero ¿cómo es la vaina? Se la hago a usted. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque mire lo que dice el ministro de Trabajo. Escuchemos. Nadie puede reprimir el derecho fundamental a la movilización y a la protesta social de los ciudadanos y ciudadanas. Y si así ocurriese, pues el ministerio tiene competencia legal y constitucional para intervenir en sus funciones de inspección, vigilancia y control para proteger el derecho de todo colombiano y colombiana a manifestarse pacífica y libremente en el día de mañana en defensa de las reformas sociales. Y ahí donde yo vengo con la pregunta es ¿cómo hacemos? Porque es que Carlos Fernando Galán dijo, maestro que no se presente, pues no le paga. Sí, Y sobre eso se manifestó FECODE, ¿no? Es que hay un tema con el tema de, hay un asunto con el tema de educación. En muchos colegios de Bogotá, los niños reciben el PAE, Claro. el programa de alimentación escolar, son los más vulnerables. Si el niño no va a clases, pues no le dan la comida. Luego, no solamente es ir De a acuerdo. estudiar, sino a que le den la comida. Luego, si paran, pues no le dan comida al niño. Y es la solución para muchos padres. Y muchos padres no pueden decir, no, yo lo dejo a las 7 y lo recojo a las 8:30. Lo mando. ¿Cómo? ¿Con quién? Es gente que No, es no puede complicadísimo, hacerlo. Lo están tienen que dejar a trabajando. las 8 y volver a las 12 porque así es la vida, digamos. Ellos no tienen la posibilidad de mandar un conductor o alguien que lo recoja. No, no se puede. Ahí es donde viene el gran problema. Y hay Y muchos entonces, hogares en que la cabeza de familia está trabajando y tiene organizada su vida laboral alrededor de que el niño va al colegio Sí. y se lo recibe a las 4 de la tarde la vecina y qué sé yo. Y ahora resulta que están esta noche ahí diciendo, ¿y yo mañana cómo voy a hacer para ir a trabajar si ni siquiera sé si al niño lo reciben en el colegio? no, pues no va a poder ir a trabajar. Le toca quedarse con el niño, no lo va a dejar solo. Y eso otros que es- van a tener que dejar al niño solo para que puedan ir a las marchas. Y eso es una violación al derecho al trabajo que está prohijado y motivado desde el decreto presidencial. Claro que son muchos informales. Este es el mucho informal, pues bueno, digamos el informal no tiene ese lío. Pero entonces una persona que nos está viendo y dice, yo quiero ir a marchar y no voy a trabajar, ¿me van a sancionar? Pues es que ahí es donde está el debate, porque se supone que hay autonomía de las regiones para decidir si no se acogen a este día cívico, mientras el gobierno lo que dice, bueno, es que el presidente también trinó sobre eso. Yo, venga, le tengo los datos. A Porque ver, el presidente, usted es la después de dueña que, de los de que trinos, se del dio X. toda esta polémica, venga, que no se me pierda, dice el presidente, los decretos del gobierno nacional se respetan o se respetan porque son la voz del pueblo. ¿Se respetan o se respetan? se Pero es que el respetan decreto porque son dice la que voz los del entes son autónomos. Sí, Entonces, claro, entonces el respeto al decreto es respetar la autonomía de los entes territoriales. Ujú, de acuerdo. Entonces, Ahí si está un debate alcalde dice interesante. yo no me sumo a este día cívico y por lo tanto mis funcionarios tienen que ir a trabajar, el decreto mismo dice en su autonomía hay que respetar a los alcaldes. Vamos a entonces ver. vuelve y juega la pregunta de la canción María Teresa y Danil. ¿Y cómo es la vaina? Entonces, ¿cómo quedamos? Quien quiere ir a protestar puede ir a protestar, no, a marchar, A marchar. puede ir a marchar y no lo pueden sancionar en la empresa. Pues Pues, a ver, yo dejo... porque ¿Quién se Paula- encarta primero respondiendo? Paula está dateadísima, entonces voy a lanzar un balón para que ella lo cabecee A ver. en el área. voy a hacer Ojo una que Paula cosita. mide un 80. Si uno entonces, Voy a hacer una siguiera, cosita sí, aquí. Listo, ya. si uno siguiera la directriz del ministro de Trabajo, el ministro Sanguino, que dice que hay que respetar el derecho a manifestarse, que está en la Constitución. sí, resulta que mañana la otra mitad del país, o el 60%, o yo no sé qué porcentaje, que no esté de acuerdo con las reformas, decide hoy no voy a trabajar y no le va la mitad del ministerio al ministro Sanguino. Y el ministro Sanguino dice, hey, pero si el día cívico, pasado mañana, si el día cívico era el martes y no el miércoles, ¿por qué la mitad del ministerio no está acá? Pues porque estoy en mi derecho a manifestarme. No, el derecho a manifestarse no puede ser universal y no puede estar por encima del derecho al trabajo, del derecho a la movilidad, etcétera, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí.